El exministro del Interior, José Serrano, es llamado a declarar en la Fiscalía dentro de la investigación por desvío de fondos de ISPOL. El gobierno analiza un plan de intervención en Zaruma ante las afectaciones y riesgos de la minería ilegal. El presidente Lasso y el alcalde chocan respecto a responsabilidades ante la crisis en ese cantón. La Fuerza Aérea no pudo vender el avión presidencial. Problemas legales lo impidieron. El gobierno analiza otras opciones. La presidenta del Consejo de la Judicatura justifica la destitución de 2 fiscales en proceso por investigación de violación y tortura de 2 menores de edad. Según expertos, el Ecuador estaría en la transición de Delta a Omicron como la variante dominante en los contagios de COVID-19. Y una nueva muerte violenta en Guayaquil. Un hombre fue asesinado con 20 tiros. Ocurrió en una barbería en una zona suburbana. Las noticias en Televistazo con Alfonso Espinosa de los Monteros. ¿Qué tal? Saludos, amigos. Y estas son las noticias de hoy. El exministro del Interior, José Serrano, comparecería a la Fiscalía para rendir una versión en el caso ISPOL. En las últimas semanas, Serrano ha sido mencionado por una posible relación con Jorge Cherres y por su posible conocimiento de las inversiones de los dineros del instituto. Francisco Garcés, con más detalles de este tema. El exministro del Interior y fuerte elemento del gobierno del expresidente Rafael Correa, José Serrano, tendrá que presentarse en la Fiscalía el 18 de enero para rendir una versión en el caso de peculado que se investiga por el presunto mal manejo de las inversiones con recursos del ISPOL. El llamado responde a un pedido de los actuales directivos del instituto, quienes sospechan que Serrano conocía de los manejos que se realizaban con los fondos del ISPOL, entre ellos de la compra de la hacienda Anchamaza con más de $14 millones de la seguridad policial, y que también habría conocido con anticipación a Jorge Cherres, quien estuvo a cargo de la mayoría de las inversiones del ISPOL. A eso se suman los chats que Cherres tenía con funcionarios del ISPOL, en los que se menciona al entonces ministro. Se ha manifestado que, por ejemplo, en ciertos mensajes se nombra al doctor Serrano, pero el doctor Serrano no es parte de esos mensajes. Entonces llegamos incluso a despropósitos en la lógica que si es que yo le nombro a usted en un mensaje, usted tiene que ser investigado, lo cual constituye un contrasentido. De tal manera que esperamos que la investigación se la maneje de forma objetiva, de forma seria. La Fiscalía también podría interrogar a Serrano sobre el incidente narrado por el ex jefe de Estado Mayor de la Policía, Lino Proaño, quien en una carta da cuenta de un altercado con Serrano, después de que el oficial pidió información sobre la situación de las inversiones del ISPOL. En el documento asegura que eso hizo reaccionar a Serrano, quien lo acusó de poner en riesgo la estabilidad institucional. Proaño también fue llamado para que dé su versión en Fiscalía el 17 de enero. El abogado de Serrano afirmó que su cliente, quien se encuentra en Estados Unidos, colaborará en la investigación. La posición del doctor Serrano y la posición mía como abogado del doctor Serrano será concurrir y entregar toda la información que el órgano requiera. Recordó que el exministro no es investigado en los casos de peculado con los fondos del ISPOL, pero que entregará toda la información que se le solicite. El vicepresidente Alfredo Borrero está con COVID y como medida preventiva, el gobierno resolvió que las actividades del primer mandatario, las de Guillermo Lasso, serán virtuales. Por ello se suspendió una visita a Zaruma, donde el jefe de Estado iba a inspeccionar los trabajos de reparación en la zona donde se produjo un hundimiento provocado por la minería ilegal. Durante esta reunión, Lasso criticó al alcalde de Zaruma, a quien acusa de no actuar eficientemente para controlar el problema. Lenin Artieda en la cobertura.
Originalmente esta reunión debía desarrollarse con el presidente de la República allí en Zaruma, pero desde la presidencia se informó que el jefe de Estado no iría por precaución. Esto luego de que se informara que el vicepresidente Alfredo Borrero dio positivo para COVID-19, al igual que el gobernador de El Oro, Fulton Serrano, y el director del COE, Juan Zapata. Sin embargo, el encuentro para analizar la situación emergente que vive Zaruma sí se realizó. La virtualidad ayuda. Y allí Guillermo Lazo contando lo que se está haciendo y lo que se quiere hacer. Primero, la remediación de los daños causados por los incidentes sucedidos en diciembre del 2021 y segundo, la prevención para evitar que esto vuelva a suceder. Desde que se reportó el incidente que literalmente se tragó 2 viviendas patrimoniales en el centro de Zaruma, se viene trabajando en la zona y después de algunas semanas están listos ya para iniciar los primeros trabajos de mitigación. Estamos al momento haciendo los análisis y el diseño de los tapones que se van a colocar en la parte inferior del socavón para una vez que hayamos colocado las fechas y habremos completado el pilotaje, proceder al relleno hidráulico de este orificio. El presidente de la República responsabilizó al alcalde de Zaruma, Yancy López, de no haber actuado de manera eficiente durante el tiempo que ha estado al frente de la ciudad. Bueno, señor alcalde, usted tiene en sus manos en este momento una decisión fundamental que no la ha tomado durante 6 años de su periodo de alcalde de Zaruma, y es delimitar el territorio urbano del cantón Zaruma, para tener perfectamente claro que de acuerdo con la ley, ahí no se pueden llevar a cabo actividades de minería de ningún tipo, legal o ilegal. Pero es lamentable, señor alcalde, que usted no haya tomado esa decisión a tiempo y lo conmino a que lo haga de inmediato para poder fortalecer todas las acciones de prevención. A través de un comunicado, el alcalde le respondió al presidente que se está olvidando, dijo que existen entidades gubernamentales a quienes atañe directamente el tema minero, como la Agencia de Regulación y Control de Recursos Naturales No Renovables, que tiene pleno conocimiento de las denuncias que desde que soy alcalde he puesto, que amarillas se han vuelto en la fiscalía sin que sean resueltas, que en Zaruma hay un plan de ordenamiento territorial que determina una zona de exclusión, que el gobierno apenas tiene 2 técnicos en la zona y que con eso no alcanza. En las próximas semanas la variante Omicron ya podría predominar en el Ecuador, según el presidente del Instituto de Microbiología de la Universidad San Francisco de Quito. El experto dijo que llama la atención el número de casos encontrados en las muestras tomadas para su vigilancia genómica. Fabiola Santana conversó también con un exministro de Salud, quien considera que esta variante epidemiológica o epidemiológicamente ya ganó el terreno al Delta. En Ecuador hay 7 variantes del COVID-19 que predominan. Sobre todas está Delta, según los casos registrados con vigilancia genómica. De un total de 3.300 muestras de mutaciones analizadas, 1.200 corresponden a Delta, que apareció en julio de 2021, y 500 son de la variante Mu, reportada en septiembre de 2021. De la más reciente, Omicron, hay confirmados 68 casos en 6 provincias. Fue detectada en Ecuador a mediados de diciembre y el número de casos encontrados sorprende, dice el presidente del Instituto de Microbiología de la Universidad San Francisco de Quito, que detectó 10 de los casos. O sea, lo que llama la atención es que ha incrementado rápidamente. Esto no pasaba con Delta fue mucho más paulatino. Con Omicron hemos visto cómo ha ido aumentando rápidamente de una semana a la siguiente y han ido aumentando drásticamente los casos, la cantidad de casos. Y es muy seguro que esto en un par de semanas va a ser la variante dominante en las muestras que vamos a ver. Pero el exministro de Salud, Camilo Salinas, considera que Omicron ya es la que predomina en la actualidad, pues más allá de los casos confirmados científicamente, se sabe que es de circulación comunitaria y altamente contagiosa. Relajamiento y la flexibilidad que hubo en estos 2 feriados, epidemiológicamente estaríamos hablando que ya sería predominante el Omicron sin tener datos de registros o métodos diagnósticos realizados de una amplitud de vigilancia genómica que no la tenemos al momento, ¿no? Lo dice pues cada semana el Instituto Nacional de Salud Pública e Investigación INSPI y las universidades como la San Francisco de Quito secuencian un limitado número de muestras. Las autoridades sanitarias conocerán a ciencia cierta que Omicron predomina de acuerdo a los resultados de las próximas secuenciaciones. Pueden estar co-circulando las dos.
y probablemente estamos en una transición en la que Omicron va a desplazar a Delta. Con esta información, el Ministerio de Salud toma medidas en cuanto a confinamientos y diseño de cercos epidemiológicos, pues según la institución, un paciente con Omicron contagia solo hasta el 5º día, a diferencia de uno con Delta u otra variante que podría contagiar hasta la 3ª semana. Decenas de afiliados siguen aglomerándose afuera de los centros de salud del Seguro Social en Guayaquil. Muchas son personas contagiadas de COVID-19 que van en busca de la revalidación de su certificado médico. William Young nos muestra un recorrido por estos sitios en los que las largas filas se forman desde la madrugada. Bajo un intenso sol, decenas de personas esperan su turno, unos cubriéndose con lo que encuentren, otros tratan de buscar sombra, pero todos coinciden en su objetivo: revalidar su certificado médico o prueba positiva de COVID-19. A Jocelyn Vélez le detectaron coronavirus hace 2 días. Cuando la entrevistamos ya tenía 3 horas en la columna y aún no saben, pero igual tienen síntomas, pero igual, pues no, deberían hacer 2 filas, porque imagínense, ya todos aquí nos mezclan, ya todos estamos contaminados con eso. Muchos afiliados aseguran que de sus empresas los envían a hacer el trámite para poder justificar sus días de descanso. Si no valido me ponen la falta, me va la multa. Y aunque con malestar corporal por la enfermedad, permanecen varias horas en la fila. Yo llevo aquí desde las 8 de la mañana y la columna estaba allá atrás y creo que son las 10:30 de la mañana y todavía sigo sin poder entrar. O sea, 2 horas y no puede entrar todavía. Para nada, y yo ando con sintomología dicen de COVID. Pero en el IES insisten en que no es necesario que los pacientes acudan a los centros de salud a revalidar sus certificados o sus pruebas positivas. Pueden enviar a cualquier familiar a realizar el trámite, según aclaró Alfonso Mora, director médico del Hospital del Día del Seguro Social. Todo paciente que tenga COVID, atendido por un médico particular, que el hecho tiene un reposo de 5, 7, 14 días, 28 días, no hay problema. O sea, cumplan unos parámetros, pero que no es que venga el paciente, tiene que venir un familiar. Es algo que se lo ha promocionado por redes sociales, hay una pancarta allá afuera, pero aún así siguen viniendo. Por eso es que estamos pidiendo colaboración a las empresas. Incluso si el permiso médico es de hasta 3 días, se puede hacer la revalidación en la página web del IES. Quito se mantiene en alerta naranja y exhorta al COE Nacional a que suspendan la obligatoriedad del retorno a clases previsto para febrero. Carla Delgado nos cuenta que el índice de personas positivas para COVID-19 preocupa a la Secretaría de Salud. Veamos. La velocidad de transmisión del virus en la capital alerta a las autoridades sanitarias. En septiembre, luego de la masiva campaña de vacunación, el índice de positividad por el virus era de apenas el 3%. Hace 2 semanas del 9% y hoy ya es de más del 13%. Este sería el principal indicador para que desde el COE Metropolitano hagan un pedido. El primer exhorto que extendimos en el COE Metropolitano hacia el COE Nacional fue la revisión de la disposición del retorno presencial a clases. Nosotros hemos estado observando el comportamiento de la curva epidemiológica y vemos que desde el mes de octubre a mediados más o menos empezó un ascenso que se ha mantenido. Y es que según lo estipulado por el Ministerio de Educación, el retorno obligatorio a clases presenciales en todo el país con el 100% de aforo está planificado para el 7 de febrero. Probablemente tengamos un pico más alto en a mediados de enero, posiblemente incluso a finales del mes. Esto incrementaría la transmisibilidad del virus. Y si retornamos a clases, este grupo poblacional mayoritario, que son menores de 19 años, serían más expuestos. Además, indicó que en 4 colegios municipales ya reportaron casos de COVID-19, mientras el presidente del COE Nacional aseguró que este pedido de las autoridades capitalinas ya ingresó formalmente para su análisis. Lo trataremos en la próxima sesión plenaria del COE Nacional y estaremos dando respuesta. Entonces, lunes o martes estaremos reuniéndonos, tenemos temas importantes que tratar y ahí trataremos también lo del COE Metropolitano. En Quito, solo en los últimos 8 días, más de 2.500 personas se contagiaron de coronavirus. Y en otro tema, las movilizaciones anunciadas por la CONAIE para este mes podrían postergarse precisamente por el tema sanitario.
Así lo manifestó su presidente Leonidas Issa, quien también mostró su preocupación en las zonas más alejadas por esto de la obligatoriedad de la vacunación. A pesar de que la Confederación de Nacionalidades Indígenas CONAIE se había declarado en movilización permanente desde enero, esta decisión podría cambiar, al menos de manera momentánea. Así lo sostiene su presidente Leonidas Issa. Lo único que queda es valorar el tema de la pandemia, justamente por estas nuevas variantes, efectivamente, ¿qué significará días? Vamos a hacer la valoración objetiva frente al tema de la pandemia que tampoco podemos poner en riesgo. Asegura que la organización no puede pasar por alto la delicada situación por la que atraviesa el país a causa de la nueva ola de contagios por COVID-19. Además, le preocupa el tema de la obligatoriedad de la vacunación, sobre todo para las comunidades más alejadas. Nosotros hemos saludado el tema de las vacunas, pero hay poblaciones que han decidido no vacunarse, ¿no? Como es en el caso de la Amazonía, territorios que no van a estar vinculados en muchas veces con la ciudadanía, pero también exigimos respeto, porque en este momento, para que puedan cobrar un bono, si no tienes el carnet, no te están dando. Issa dice sostener con firmeza las principales razones que los moviliza, más aún ante la negativa del presidente Lasso de bajar el precio de los combustibles. La gente estamos reaccionando porque el presidente dice, el combustibles no ha pasado nada, pero todo encarecido, entonces controlen los precios. El tema de las movilizaciones, el tema de llevar a un estallido social realmente es eminente. No es porque los dirigentes digan, sino porque los bolsillos de los más pobres ya no soportan. Será el próximo martes 11 de enero en el Consejo Ampliado de la CONAIE que se realizará de forma virtual cuando decidan sobre las movilizaciones. Y este viernes en La Tacunga una jueza conocerá en audiencia el nuevo pedido de unificación de penas presentado por el ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, quien busca acceder a la prelibertad. Jacqueline Rodas nos explica el proceso. El ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, quien tiene 2 sentencias ejecutoriadas por casos de corrupción, intenta nuevamente acceder a la unificación de penas para luego solicitar la prelibertad. La decisión está en manos de la jueza de La Tacunga, Diana Ambrosio, quien ya fijó fecha para la audiencia. Será este viernes 7 de enero a las 11:30 de la mañana en el Complejo Judicial de La Tacunga. Exdefensores de Glass explicaron en su momento que lo que buscan es que la pena de 8 años de prisión por el delito de cohecho en el caso Sobornos absorba a la de 6 años dictada por asociación ilícita en el caso Odebrecht, lo que le permitiría acceder a beneficios penitenciarios por llevar más de 4 años privado de su libertad en la cárcel regional de Cotopaxi. Este pedido ya fue rechazado en noviembre del año anterior por otro juez de La Tacunga, quien no concedió la unificación de penas porque Jorge Glass tiene pendiente una tercera condena de 8 años de prisión por peculado en el caso Singue, que no está en firme. Su apelación debía resolverse en diciembre pasado, pero no acudieron los abogados del ex vicepresidente, quienes además fueron multados. Una nueva mayoría podría irrumpir en el Consejo de Participación Ciudadana. El reglamento para la designación del nuevo superintendente de compañías cambió la distribución de fuerzas en el organismo. Hay acusaciones mutuas de intereses políticos frente a los concursos para nombrar nuevas autoridades, como reporta Patricio Díaz. Era la votación para aprobar el reglamento con el que se designará al superintendente de compañías. Pero el voto de Ivette Estupiñán, que habitualmente estaba del lado de la mayoría, apoyó una moción distinta. Ya sin respaldo suficiente, a la presidenta del Consejo le correspondía votar. Y pasó esto. No se está transmitiendo la sesión, por favor, mientras no se transmita la sesión, como es obligación de estar en la sesión transmitiéndose, voy a suspender la sesión. Presidenta. Y la transmisión se realizaba normalmente en redes sociales. Ya habían los 4 votos y que de forma abrupta la presidenta cierra la sesión a efectos de que ella sostenga de que ese reglamento no ha sido aprobado. Rivadeneira no se adelanta en decir que es una nueva mayoría. La razón no admite fuerza. A Juan Javier Dávalos, que era parte de la mayoría con la presidenta y otros 2 consejeros, le preocupa lo sucedido, aunque reconoce la posibilidad de una mayoría móvil. Se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de utilizar la justicia para
boicotear o eliminar a esta mayoría que ha venido trabajando en beneficio de todos los ecuatorianos y en beneficio de la institucionalidad del país. Y es todavía más directo en cuanto a lo que pasa en el Consejo. Hay quienes no desean avanzar en los procesos de designación. ¿Y por qué no desean? Porque están cómodos con el status quo, están cómodos con las autoridades nombradas por el Consejo de Participación Transitorio. Pero las acusaciones son mutuas. La lucha, siempre lo dije, lo sostengo, no va a ser fácil porque al parecer hay muchos intereses de por medio. Hoy se denuncia que supuestamente los partidos políticos, que hay intromisiones. Y en cuanto a los concursos, también están divididos. Unos dicen que caminan lento, los otros que sí avanzan. Deben designar, entre otros, a los nuevos consejeros electorales, al contralor, un defensor del pueblo. El presidente de la República incluso ya les envió la terna para superintendente de compañías. La Fuerza Aérea no logró vender el avión presidencial Legacy 600 por dificultades legales. La aeronave pasará ahora a título gratuito a la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria. Paul Romero con el informe. El 31 de agosto del 2021, el mandatario Guillermo Lasso, mediante decreto ejecutivo, dispuso la venta directa e inmediata del avión Legacy presidencial adquirido en 2008 por el entonces presidente Rafael Correa en $28 millones a la empresa Embraer de Brasil. Han transcurrido más de 4 meses y la Fuerza Aérea Ecuatoriana, propietaria de la aeronave, no logró venderla por dificultades legales. Por esta razón, Lasso firmó un nuevo decreto para autorizar al ministro de Defensa, Luis Hernández, que en un plazo no mayor de 60 días efectúe los trámites necesarios para transferir a título gratuito la aeronave a Legacy a la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público. Esta secretaría será la encargada de determinar la vía jurídica para enajenar el avión. Entre las razones para la venta, según el decreto, se señala que el mantenimiento del jet ejecutivo es elevado e innecesario, que en los últimos 4 años fue de $1.300.000, por lo que se considera inconveniente para el Estado. Mientras se concreta la venta, la Fuerza Aérea seguirá con el mantenimiento y uso limitado de la aeronave. Continuamos con las noticias. A partir de este año, la deducción de gastos personales para el pago del impuesto a la renta tendrá un límite de $5.000. Así lo dispone la ley para el desarrollo económico vigente desde finales del 2021. Juan Carlos Aizprúa nos explica los cambios en este sentido para que los contribuyentes paguen más impuesto a la renta. Los cambios llegaron a finales del año pasado, pero se aplicarán en este 2022. La deducción de gastos personales ya no es de hasta $14.000, sino que tiene un límite de poco más de $5.000, que corresponden a 7 canastas básicas familiares, según lo establecido en la Ley para el Desarrollo Económico. Este techo implica una menor deducción, por ende, un mayor pago de impuesto a la renta para personas naturales. Antes teníamos el beneficio de deducirme de hasta $14.000 de mis gastos personales. Actualmente este beneficio se eliminó. Entonces, lógicamente, al tener una mayor cantidad de ingresos, mi impuesto causado va a ser mucho mayor. El efecto, lógicamente, va a ser que a nivel de las personas que ganamos más de $2.000, llamemos mensualmente, vamos a tener que tributar un mayor valor normalmente. Sin embargo, según la normativa, los contribuyentes se podrán descontar un porcentaje de los $5.000 de límite de deducción, 20%, es decir, $1.000, para quienes ganen menos de $24.000 al año, o un descuento del 10%, poco más de $500, para quienes tengan ingresos mayores a los $24.000 anuales. Esa reducción de $1.000 o de $500 se aplicará como crédito tributario al momento de pagar el impuesto a la renta. El límite de deducción de hasta $5.000 es para todos los gastos personales de vivienda, salud, alimentación, vestimenta y turismo y educación. Los contribuyentes que trabajen en relación de dependencia deben presentar el formulario de proyección de gastos personales hasta el 31 de este mes y cuyos gastos proyectados no sobrepasen del techo establecido en la ley. El Consejo de la Judicatura destituyó a 2 fiscales por manifiesta negligencia, dice, en la investigación de un caso por presunta violación y tortura de 2 niños
en el cantón Naranjal, en Guayas. Ambos funcionarios fueron parte de la indagación inicial de este caso, que generó conmoción y que aún no se resuelve. William Bion nos tiene la actualización. Las agresiones se conocieron en septiembre pasado. En octubre, ambos fiscales fueron suspendidos y esta semana los destituyeron, según la presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, por varios errores durante su proceso de investigación. No hubo la diligencia que se requiere. Y lo opuesto a ello es que hubo una manifiesta negligencia. Así lo han declarado los jueces que han conocido esta declaratoria jurisdiccional previa y que pertenecen a la Corte Provincial del Guayas. Sin embargo, esta destitución fue una decisión dividida. Ambos fiscales fueron sancionados con 3 de los 5 votos de los consejeros. Esta sanción es definitiva, ya no pertenecen a la función judicial, no podrán pertenecer a futuro a la función judicial. Este caso generó conmoción en el país. Un niño de 6 años habría sido torturado y violado en varias ocasiones por su madrastra y su padre. Su hermanita de 8 años también habría sido agredida, pero sorpresivamente ambos adultos seguían libres. La judicatura cuestionó que no se solicitaron medidas de protección para las víctimas. No se formularon cargos por violación pese a que existían informes médicos de abuso físico y sexual, y no se dictó orden de prisión contra el padre y la madrastra de los menores de edad, sospechosos de estas agresiones. El niño permanece hospitalizado aquí en Guayaquil y su tratamiento podría durar varios años debido a la gravedad de sus lesiones, mientras que la custodia de su hermana fue otorgada a familiares. En un comunicado, la Fiscalía informó que acusó a la madrastra de los niños de violación y como coautor de ese delito al padre de los menores de edad. Actualmente ambos procesados están detenidos mientras dure la instrucción fiscal. Morques en el olvido. En un informe anterior, anoche, revelamos la crítica situación que vive el equipo de medicina legal en la provincia de Napo. 2 médicos legistas para 5 cantones. ¿Qué tal? En esta nueva entrega, nuestra corresponsal Elizabeth Quesada nos muestra una morgue, el local de una morgue que fue recientemente inaugurada y que costó más de $120,000, pero que aún no se utiliza. Veamos. Han transcurrido más de 2 meses desde que se inauguró la morgue en el Cementerio General de Huamaurco, ubicado en Tena, provincia de Napo, pero esta continúa con las puertas cerradas. La exhumación de un cadáver al aire libre en una improvisada mesa de madera en una carpa a pocos metros de estas instalaciones puso en evidencia la situación. La diligencia que tenía que hacerse en ese lugar terminamos haciendo como en el pasado, al aire libre. La infraestructura fue inaugurada el pasado 28 de septiembre con una inversión que supera los $120,000. Recursos entregados por la Prefectura de Napo al municipio de Tena para que ejecute la obra en coordinación con la Fiscalía. ¿Qué hace falta para que esté operativa? El director de planificación del municipio, Patricio Roa, señaló que es la falta de un modelo de gestión lo que retrasa su operatividad y que esto le compete a la Fiscalía. Remitimos ya a la Fiscalía de Napo el documento correspondiente, haciéndoles ver las condiciones tanto legales como técnicas que tienen que exigirse para que presente un modelo de gestión. Pero el fiscal provincial de Napo, Alejandro Arias, aseguró que ese modelo de gestión continúa en análisis con el municipio. Se están realizando los acercamientos entre la Dirección Nacional del Sistema Nacional de Medicina Legal y el GAT municipal de Tena. Y es que la falta de designación de un administrador provoca que en la infraestructura aún no se haya activado el servicio de energía eléctrica ni comprado camillas rodantes. Así lo constatamos durante un recorrido al interior del sitio. Le corresponde justamente al ente responsable y rector de estas actividades, en este caso es la Fiscalía. De acuerdo a datos de la Fiscalía de Napo, en esta provincia amazónica, los médicos forenses han atendido más de 300 casos en el año 2021.
Por ahora, las autoridades aseguran que las autopsias continuarán realizándose en la morgue del Hospital José María Velasco Ibarra del Ministerio de Salud, donde en nuestro informe anterior revelamos que el espacio es reducido y no cuenta con los implementos ni el personal necesario. Los laboratorios privados intensifican trabajos para cubrir la demanda de usuarios que llegan hasta allí por una prueba COVID. Incluso uno de ellos tuvo que ampliar el tiempo de entrega de resultados ante la gran cantidad de muestras que procesan al día. Fabiola Santana recorrió varios laboratorios de la capital. Nos cuenta más. El laboratorio privado Synlab ha tomado ya cerca de 12,000 pruebas COVID en los primeros días del año. Sin embargo, dicen que por la demanda se toman un poco más de tiempo para entregar los resultados. Habitualmente se entregaba en menos de 12 horas, ahora estamos entregando entre 12 y 24 horas. Muchos de los pacientes son enviados por empresas donde se registran contagios. Nos solicitaron que si teníamos cualquier síntoma mínimo, acudamos al dispensario médico. Tuve un contacto directo con un familiar que salieron con COVID, entonces de la empresa nos mandaron a hacer las pruebas PCR pertinentes. La Cruz Roja se mantiene procesando 1,000 pruebas diarias. De ellas, hasta el 55% de las muestras para PCR son positivas y el 64% en las de antígenos. En este laboratorio no ha variado el lapso de entrega de los resultados. Nosotros estamos en capacidad, de acuerdo a los equipos y a la tecnología que tenemos y el abastecimiento de los reactivos, en procesar hasta un promedio de 2,000 pruebas diarias. Pero la alta demanda es evidente. Los pacientes que llegan tienen síntomas. Amanecí mal con dolor de garganta, igualmente el pecho me empezó a doler bastante. Llegué con un síntoma de temperatura y gripe. Recorrimos el centro de salud Las Casas, donde los médicos hacían una valoración previa a la ejecución de esta prueba COVID. El martes anterior, el Ministerio de Salud anunció que solicitaría una orden médica para realizar pruebas en la red de salud pública, lo que le causó inconvenientes a esta ciudadana. No quería hacerme la prueba del COVID porque él dice que como vino mi mamá también, somos un núcleo, que si ella tiene, yo automáticamente debo de tener. Aquí las colas eran largas. Hasta antes de las 10 de la mañana ya se habían entregado más de 100 turnos. La Agencia para el Aseguramiento de la Calidad en Salud sancionará a 14 laboratorios que han incumplido con el precio techo de las pruebas PCR, que es de $45. Esto se da por las quejas de ciudadanos que han pagado más de $100 en algunos casos por este examen en el aeropuerto de Guayaquil. José Carlos Alvarado nos cuenta que existe desinformación entre los viajeros ante la medida. Ante la escasez de pruebas de COVID-19 en Florida, Estados Unidos, las autoridades en Ecuador dispusieron que los viajeros que vengan de ese destino no deberán presentar su resultado en el embarque. Sin embargo, algunos pasajeros se quejan porque las aerolíneas sí le exigieron dicha prueba y tuvieron que correr a última hora. Mucha mala información, porque si nos hubieran dicho en el momento que nos revisaron, vaya a hacerse la prueba, no perdíamos el vuelo. Allá en Estados Unidos la puedes encontrar gratis o tienes que pagarla, cuesta $175. También hubo reclamos de personas que llegaban al país sin un test, pero al agendar uno con un laboratorio local el precio llegaba hasta los $110. Además de la prueba PCR que deben pagarse los viajeros provenientes de Florida, Estados Unidos a las terminales aéreas de Guayaquil y Quito, también deben presentar su esquema de vacunación completo y realizar un aislamiento preventivo de acuerdo al lineamiento vigente por el Ministerio de Salud. La Agencia de Aseguramiento de Calidad de Servicios de Salud señaló en un comunicado que el precio techo máximo para las pruebas RT-PCR es de $45.08 a escala nacional. Roberto Ponce, titular de la entidad, explicó que sí hay laboratorios que están incumpliendo con la medida. Detalló algunas observaciones detectadas en varios recorridos. Y se determinó obviamente que existen laboratorios que han estado cobrando más de lo que determina el acuerdo ministerial, otra que se estaba cobrando 45.8, pero adicionalmente los laboratorios estaban cobrando un valor adicional por el transporte, el traslado del aeropuerto hacia su laboratorio. Ponce añadió que 14 laboratorios a nivel nacional serán sancionados por el incumplimiento del precio de las pruebas. Hasta el 31 de marzo serán válidas las cédulas de ciudadanía que se encuentren caducadas. El Registro Civil decidió extender la vigencia del documento para evitar aglomeraciones en sus instalaciones.
Francisco Garcés recogió el anuncio, nos cuenta más. El registro civil extendió la vigencia de las cédulas de ciudadanía caducadas hasta el 31 de marzo. La decisión se tomó para evitar aglomeraciones. Las cédulas caducadas serán válidas para cualquier trámite, tanto público como privada. Y esto, para que quede claro, no es un exhorto, es una decisión y es una disposición que la ley nos ampara. Esta decisión se complementa con la de reducir los turnos al 50% para la emisión de cédulas. En el caso de los pasaportes, como la demanda es menor, se mantendrán los cupos. Solo en esta agencia, que es la más grande de Quito, diariamente se estaban emitiendo 800 turnos, pero el número se reduce a la mitad. Y esto no quiere decir que las agencias del registro civil van a cerrar. Se mantendrán operativas, pero al 50% de capacidad operativa, para evitar posibles filas, dado el 50% del aforo, posibles contagios dentro de la institución, y son medidas para apoyar en conjunto al cuidado ciudadano. Actualmente el registro civil atiende con el aforo del 50% y se busca reducir al mínimo el riesgo de contagio de forma presencial, ya que el resto de documentos que emite el registro civil pueden obtenerse a través de su página web. Continuamos. En el noroeste de Guayaquil, una persona falleció y 2 resultaron heridas tras el ataque de sujetos armados. La víctima mortal recibió 20 impactos de bala. 20. Según datos oficiales, en el puerto principal se contabilizan 12 muertes violentas en los primeros 6 días del año. Nos informa Bessie Granja. Los atacantes llegaron hasta una barbería ubicada en el sector de Flor de Bastión, en el noroeste de Guayaquil. Por más de 20 ocasiones dispararon en contra de Walter B., de 35 años. Los proyectiles hirieron también a 2 personas que permanecían junto al occiso. El hecho generó conmoción entre los habitantes de esa zona, quienes se aglomeraron para ver lo ocurrido. Es un ciudadano que estaba siendo atendido en la barbería. El personal que está herido es el dueño de la barbería. Posiblemente ha venido, no se sabe si una motocicleta o un vehículo hasta el lugar, y se habían bajado varios sujetos y le habían realizado los disparos. La policía confirmó que el fallecido registra 4 antecedentes penales, mientras los heridos no tienen detenciones. El ciudadano fallecido presenta 4 antecedentes anteriores por tráfico de sustancias, tenencia de posesiones ilícitas, ocultación de cosas robadas y por robo. Los números revelan que en promedio en el puerto principal 2 personas han sido asesinadas diariamente en estos primeros días del año. Mientras este jueves, las autoridades reportaron el hallazgo del arma de fuego utilizada en el sicariato contra un funcionario del sistema de rehabilitación social. Actualmente la policía investiga si la orden de asesinar al funcionario se originó en la cárcel. Él laboraba como coordinador de audiencias de las privadas de libertad. Cristian N. fue baleado tras cumplir su jornada en ese reclusorio, donde laboró durante 8 años. Con los hechos más recientes a escala nacional, se registran 48 muertes violentas, duplicándose la cifra del año anterior. La Asamblea propone crear un banco de suelo para impulsar la vivienda de interés social. Esta tarde aprobó una nueva ley con la que se busca fomentar el acceso a vivienda digna para los sectores más vulnerables del país. La norma incluye temas como subsidio, impulso al crédito, entre otros. Dicen que el interés de la Asamblea es aportar a solucionar el déficit de vivienda que tienen miles de familias del país. ¿Cómo lo van a hacer? Ponen algunas opciones. Una de ellas es un banco de suelo, es decir, una base donde estén todos los terrenos que el Estado no use o subutilice y que puedan ser empleados para vivienda. Son reservas de suelo, grandes reservas de suelo que tienen que estar reguladas, direccionadas, focalizadas, identificadas e integradas en los planes de desarrollo de los diferentes gobiernos autónomos descentralizados. Además tendrán un subsidio, bajo diferentes mecanismos y de acuerdo a segmentos. La norma prioriza el sistema financiero popular y solidario para la promoción de créditos y alternativas de ahorro para vivienda.
Se necesita entonces una tasa muy baja, disculpe, pero para que sea accesible además a los sectores populares, tiene que tener una temporalidad larga. Se busca también promover la reactivación económica a través de la construcción de vivienda de interés social. Dar trabajo a los constructores privados pequeñitos, no solamente a las grandes empresas que hacen grandes conjuntos habitacionales. Según los legisladores, hay un déficit de más de 3 millones de viviendas, pues señalan que no se puede considerar una casa digna a lugares que no tienen servicios básicos o acceso a transporte público y demás. Esta lógica genera en el futuro graves problemas en temas de seguridad, de movilidad, de acceso a los servicios públicos, entre otros, que terminan encareciendo la vivienda. Con 131 votos a favor, la Asamblea aprobó la norma. El texto pasa al presidente de la República para sus observaciones. De no tenerlas, entrará en vigencia. A finales de año se emitió el reglamento para la aplicación de la Ley para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal. Allí se definieron las características del pañal popular, exento del pago del impuesto al valor agregado IVA. Fabiola Santana recorrió algunos puntos y constató que esto no se está cumpliendo, que se sigue pagando tributo IVA por esos productos. Desde inicios de diciembre, algunos productos quedaron exentos del pago del 12% al valor agregado, entre ellos el denominado pañal popular. Sin embargo, no había claridad de las marcas que entrarían en este grupo. A finales de año, el Ejecutivo emitió el reglamento para la aplicación de la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, en la que definió las características. Debe tener empaque con rótulo pañal popular, una cubierta externa impermeable de 100% de polietileno, capacidad de absorción mínima de corta duración y mecanismo de cierre o sujeción con cintas adhesivas. Recorrimos algunas pañalerías y no hubo marca que cuente con todos esos requisitos. El pañal que más se acerca a las condiciones establecidas en el reglamento es este. Cumple con 2. Por ejemplo, la cinta pega y despega y la absorción mínima de 6 horas. Sin embargo, no cumple el requisito de composición. El administrador de esta pañalería dice que manejan más de 10 marcas y todas han dispuesto que se continúe cobrando el tributo. Lo que pasa es que toda la gente viene y quiere ya quitar el IVA, pero lamentablemente yo no puedo quitar el IVA porque todas las marcas, todas las fábricas mandaron un correo, para nosotros dicen que no quitan el IVA. Y dicen en el gobierno que es pañales populares. Nosotros no sabemos cuál es el pañal popular. También ocurre en supermercados. Esta madre de familia compró un paquete de pañal extra grande. El pañal vale 4,10 y terminé pagando 4.59 del total del pañal en efectivo. Acudimos también a farmacias. Solicitamos el pañal más económico de $2.21 y terminamos pagando 26 centavos de IVA. Los vendedores esperan que con el paso de los días las empresas entreguen nuevos productos e identificar el rótulo del pañal popular en el empaque para poder aplicar la ley. Con esta nota de Día de Reyes nos despedimos, amigos, siempre agradeciéndoles por habernos acompañado. Mañana continúan las noticias acá en Ecuavisa. Pasen bien.